¿Listo? Excelente, estamos grabando. Vale, Muy gracias. bien. Muchas gracias. Cuando quieras, Agus, podés dar comienzo. Chao chicos, que lo vaya bien. Gracias. Chao, vale, gracias. Bueno, estamos acá en una nueva edición del ciclo de charlas que inauguramos este año, que se llama La carrera después de la carrera, y que tiene por alguna manera el objetivo de, de alguna manera aunar la inquietud que muchas personas tienen al finalizar sus trayectos académicos, que tiene que ver con, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué se viene después de ese momento? Y en general las personas que se acercan a justamente brindar su perspectiva post-académico y de posgrado, ya sea en la industria o con la continuidad de sus trayectos académicos, son personas que justamente vienen también del contexto de carreras UNQ. Así que bueno, desde MU y junto con la participación de las autoridades también hemos organizado esto para dar visibilidad a esa perspectiva posible, de abanico de posibilidades de cosas que se pueden llegar a hacer una vez que uno finaliza con su trayecto de grado. Y en este caso tenemos hoy la participación de dos disertantes que vienen de un mismo trayecto académico de grado en común, pero con diferentes perspectivas que nos parece interesante aportar para quienes estudian esa misma carrera en este momento, o quienes se encuentran en situaciones también de buscar una nueva perspectiva después de eso. Así que sin más preámbulo voy a presentar a nuestro primer disertante del día, que es Demián García Violini. En el año 2010 obtuvo el grado de Ingeniero en Automatización y Control de la Universidad Nacional de Quilmes, y en el 2015 el título de Doctor en Ingeniería del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA. En general su formación se despliega a través de la teoría de sistemas dinámicos, fundamentalmente control e identificación de sistemas, con fuerte foco en la implementación de algoritmos en plataformas físicas. A través de su carrera se ha desempeñado en diversas aplicaciones que van desde el control de sistemas de levitación magnética, control activo de ruido, convertidores de energía de olas, control de nivel de glucosa, proyecto argentino de páncreas artificial, y diseño de control para dispositivos de ventilación mecánica, en todos los casos atravesados por la teoría de control y sistemas dinámicos, y con implementación en hardware. La trayectoria del doctor García Violini se ha desarrollado en el plano científico con experiencia en la transferencia de tecnología de la industria, desarrollando en paralelo una amplia trayectoria docente en diversos cursos de control. Ha realizado visitas de investigación en varias universidades y el Centro de Investigaciones del Mundo, como por ejemplo la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, el Centro de Tecnología para la Diabetes de la Universidad de Virginia en Estados Unidos y la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Además, miembro adscripto del Centro de Investigación de Energía Oceánica en la Universidad de Maynooth, Irlanda, y actualmente es editor del IEEE Latin America Transcriptions. Así que, sin más preámbulo, Demián, cuando quieras, es todo tuyo. Bueno, gracias, Agustín. Comparto la pantalla, ¿sí? Avísenme si están ahí viendo. ¿Sí? Bueno, no te escuché nada, Agustín, porque tenés malas... bueno, dale. Tenés una conexión un poco inestable, me parece, y te pierdo un poquito. Bueno, gracias por la introducción. Me invitaron hace unas semanas a dar esta charla y me pareció una buena oportunidad para bueno, compartir opciones profesionales una vez terminado el grado, ¿no? En particular porque la carrera, no sé, esta carrera en particular, seguramente como muchas otras, ofrece la posibilidad de una versatilidad y una transversalidad en un montón de aplicaciones y eso implica diversos rumbos profesionales y un poco es lo que quería contar hoy. Y digamos, lo segundo que me pareció interesante cuando vi el mailing el mailing, ¿no? Que sacó el departamento, la publicación en Instagram también, una dicotomía que se plantea como academia o industria. Y yo creo que eso es un sesgo que tenemos que hay que tratar de, de construir, digo, por decirlo de alguna manera, en términos bastante actuales. Creo que la academia y la industria tienen que coexistir, tiene que haber investigación, tiene que haber desarrollo. Digamos, cualquier despliegue industrial en profundidad que implique investigación y desarrollo
demanda ingenieros formados teóricamente, formados técnicamente, y eso es, digamos, a lo que tenemos que consolidar y, digamos, un primer paso para consolidar eso es romper esta dicotomía, las dos cosas pueden coexistir. Vivimos en un mundo que está constantemente con innovaciones técnicas, tecnológicas, científicas, y eso es una interacción constante entre academia, ámbito científico e industria. El ejemplo más inmediato, digamos, y que quedó a la vista eso y en evidencia en el mundo fue la pandemia, ¿no? La cantidad de desarrollos técnicos, científicos que se vieron automáticamente atravesados y transferidos a la industria es un ejemplo claro. Entonces me parece que el rol que tiene que tener la universidad es un poco ese, romper esa dicotomía. Academia e industria pueden coexistir y deben coexistir. Entonces, empezando un poco quizás de atrás para adelante, un poco con la polémica, con la discusión y yendo un poco a la charla, arranco así. Como recién me presentaba Agustín, soy ingeniero en automatización y control industrial, me recibí en el 2010, en julio del 2010, y hice mi doctorado en ingeniería en 2015 en el IDUA. Ahora voy a hacer unos comentarios de esta transición del grado al doctorado. Pero quería contar un poquito, bueno, qué es mi especialización, qué son los sistemas de control, qué son los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos, los sistemas de control, son sistemas que se autorregulan. Y ejemplos de eso puedo dar montones, montones de ejemplos. La temperatura corporal que tenemos ahora todos los que estamos acá, creería que estamos en torno a los 36 grados. Bueno, eso no es natural, digamos, el cuerpo está naturalmente interviniendo el proceso, constantemente transpirando, subiendo el ritmo cardíaco de manera continua para controlar la temperatura corporal en unos 36 grados más o menos. La presión arterial, los niveles de glucosa, que ahora voy a hablar con una aplicación concreta de eso, pero digamos, esos son todos procesos que están autorregulando con mecanismos de intervención constante para lograr esas referencias, esos seguimientos en esos valores nominales, basales, bueno, la órbita de un satélite. La regulación del valor de una divisa, la regulación del precio del dólar es un proceso automático, es un proceso que te está todo el tiempo el Banco Central mirando una referencia que se define como estrategia económica e interviene el mercado de divisas tratando de mantener el precio en el mercado de ese precio objetivo, es precio de referencia. La presión caudal en respiradores mecánicos, que ahora voy a dar algún ejemplo más concreto. Un ejemplo que es bastante común hoy en día es la velocidad crucero de automóviles. Dinámicas de propagación y regulación de epidemias, como pasó en el COVID, digamos, todos esos ejemplos son ejemplos de procesos intervenidos y atravesados por el control automático. Digamos, ahí es donde yo me despliego profesionalmente, y en particular en la construcción del puente entre la teoría y la práctica. Dice ahí antes gap o brecha, porque yo solía definir este despliegue profesional, ¿no? Trabajar en la brecha entre la teoría y la práctica. Y me parece que es más poético decir, bueno, trabajar en el puente, en la construcción de ese puente, en la teoría y la práctica. La teoría siempre aplica a la práctica, y la idea es, bueno, ser lo suficientemente creativos y astutos, ingeniosos para poder construir ese puente. Y cuando las cosas no andan es, bueno, a ver, ¿qué teoría me está faltando? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué estoy entendiendo mal? Y así se termina de construir el puente y conectar estos dos aspectos. Y algo pasó acá. Bueno, la teoría de control es transversal a una cantidad de disciplinas infinitas, creería. Por eso es que el departamento de control en el mundo suele depender, en nuestro caso es un caso un poco particular, el caso de IASI, porque la carrera tiene como salida en especialización la teoría de control, pero en general en el mundo el departamento de control suele depender de los departamentos de electrónica, de los departamentos de matemática, los departamentos de mecánica, de aeronáutica, de química, ¿no? Colgando el área de control de estos departamentos. En este es un mapa de control que yo suelo usar en las clases, que está por ahí en internet disponible. Bueno, son muchos de los temas que vemos en la teoría, empezando por las ideas más básicas del lazo cerrado, ¿no? Casi todos los problemas de control, digamos, inicialmente son problemas de lazo cerrado, medir una variable e intervenir esa variable para seguir esa referencia que de alguna manera se define. Y bueno, conceptos teóricos que están dando vueltas ahí, distribuidos en muchos cursos de control. Una gran parte los vemos en la carrera y otras bueno, quedará para estudiar en algún posgrado, en doctorado, en alguna especialización, en algún desarrollo profesional particular de aplicación. Pero bueno, eso es un poquito la teoría de control, que es donde yo trabajo.
Y acá está más o menos la línea de tiempo, ¿no? Me dijeron, bueno, la carrera después de la carrera. A mí se me ocurrió pensar en términos de AC/DC antes de la carrera y después de la carrera, ¿no? Como cómo es el despliegue. Y me parecía importante incluir el pedacito este antes de la carrera porque hay algo que decir ahí, algo que decir ahí que tiene que ver con este devenir profesional en la carrera de doctor, en la carrera de investigador científico. Cuando yo estaba terminando la carrera, no había muchos doctores dentro de mi carrera, no había muchos doctores, como pasa, qué sé yo, en otras carreras como por ejemplo, ahora está cambiando un poco, ¿no? Yo estoy hablando de esto hace 12 años, en el año 2010, 2008, 2009. No tenía muchos profes que tuvieran ese precedente o ese devenir profesional. Entonces, cuando a mí me decían, bueno, un doctor para mí era un médico, no sé, un abogado quizás, pero eso era un doctor para mí. Y en ese proceso hay un programa de repatriación de científicos, bueno, el programa Raíces, que repatria a quien va a terminar siendo mi director de tesis de doctorado y que estaba dirigiendo a la distancia la tesis de doctorado de quien era mi profesor de control 1. Entonces, en este proceso de repatriación se le asignan, bueno, fondos para investigar y en esos fondos para investigar eh, había 3 becas de doctorado. Una terminó siendo mía, una de Patricio Colmegna, quien fue egresado de la carrera, hicimos el proyecto final juntos de grado y trabajamos mucho tiempo en el doctorado y nos fuimos afuera juntos. Bueno, él se quedó allá. eh, y bueno, una fue para Patricio, una fue para mí, y así fue nuestro devenir digamos, en esta aventura de la investigación científica, ya por el año 2010. Empecé mi carrera de doctorado entre el 2010 y 2015, unos 5 años y 4 días exactamente. Después hice 2 instancias postdoctorales entre el 2015 y 2017. La primera instancia postdoctoral vinculándome con unos neurocientíficos, ¿no? Tratando de desarrollar teoría de control en sistemas neurofisiológicos con una técnica que se llama neurogenética, que es modificar genéticamente unas neuronas para poder intervenirlas y hacer disparar neuronas con luz. Entonces eso nos permitía implementar lazos cerrados literalmente en el cerebro de una rata para definir cierto comportamiento específico y eso habría el abanico de posibilidades, una cantidad de aplicaciones que era infinita, pero teníamos que dar esos primeros pasos, cómo intervenir en lazo cerrado de esa actividad neuronal en el cerebro, y en ese periodo se dan dos colaboraciones digamos, 2 trabajos. Para mí era, bueno, el primero es el trabajo en CGENS, una empresa argentina que desarrolla en la provincia de Buenos Aires respiradores artificiales, ¿no? Es manufactura íntegra argentina, desde el diseño de las válvulas, la electrónica, el software, absolutamente todo se hace en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en José Cepaz. Se hace un trabajo de transferencia a la industria, lo hicimos, ahora lo cuento un poquito mejor, pero también en colaboración con Patricio, hicimos el control del circuito inspiratorio. Después Patricio, que él venía trabajando en su tesis de doctorado con este proyecto del páncreas artificial, ¿no? Un problema de control en el nivel de glucosa. Los pacientes diabéticos tipo 1 no tienen control de glucosa porque son insulino dependientes, no generan insulina, entonces tienen que estar constantemente inyectando la insulina, dosificando la insulina necesaria para poder regular el nivel de glucosa en cierto nivel definido por el médico. El número es 90, ¿no? Pero digamos, una cosa por ahí. A partir de eso, después me surge la posibilidad, esa colaboración con el páncreas artificial despierta el interés por tener una estancia en el exterior y aparece casi, digamos, oportunamente y sin buscar demasiado una oportunidad para ir a trabajar a Irlanda. Me fui unos 2 años y volví por decisión propia, me podría haber quedado. Ahí es donde comienzo mi segundo postdoc, trabajando en una nueva aplicación que tiene que ver con la extracción de energía del movimiento oscilatorio de las olas, aplicación en la que sigo trabajando activamente. Y después, bueno, en el regreso a Argentina aparece la pandemia en primer lugar. Aparece, bueno, la pandemia demandó una mejora en otra parte del problema de los respiradores artificiales, entonces me contacta la empresa de nuevo para extender ese primer desarrollo que habíamos hecho en el 2015 más o menos. Me efectivizan el ingreso a carrera de CONICET. Y por último, un proyecto que es bastante importante, es algo que está ocurriendo ahora, nos asignaron un proyecto que es FONARSEC, del Fondo Argentino Sectorial para el Desarrollo de Tecnología, y esto implica una vinculación directa con la industria. Digamos, todas aquellas aplicaciones que están vinculadas directamente con la industria, yo ahí las señalé poniéndole, ¿no?, el iconito este una chimenea que no contamina, no esa chimenea, es una chimenea
que emana saber y inspira ganas de laburar y conectar entre la academia y la industria. Ahí está el proyecto de SEGENS, por supuesto, en los dos episodios, el episodio 1 y el episodio 2. El proyecto del páncreas, ¿no? Porque es un proyecto que hoy continúa acá y una parte está en Estados Unidos, pero la parte que está en Estados Unidos tiene vinculaciones constantes con la industria y está haciendo transferencia constante con la industria a través de diversos mecanismos. Por supuesto, el FONARSEC es una vinculación directa con la industria, la empresa es QM Equipment. Y los proyectos que tengo con Irlanda, bueno, están también atravesados con varias industrias del área de las energías. Hay también mi actividad docente, que empezó en el 2010, yo trabajando como profesor instructor en el Departamento de Ciencia y Tecnología, en el área de control, y cargo en el que sigo exactamente igual. Bueno, entonces, digamos, mi devenir en la primera parte, ¿no? La parte de AC, la parte antes de la carrera. ¿Por qué termino estudiando ingeniería? Es porque yo voy a estudiar música, porque yo tocaba el piano, estudiaba música, y empiezo a trabajar en el área de acústica, con una persona que es Gustavo Basso, ¿no? Entonces, durante todo este proceso yo atravieso como despierto la vocación de dedicarme a la ingeniería. Yo quería hacer acústica, como me gustaba eso, quería saber más matemática, más física, y me daba cuenta que estudiando música no iba a poder, entonces digo, bueno, me cambio de carrera, vivo cerca de la Universidad de Quilmes, vi que el programa de la carrera tenía mucho contenido de física, mucho contenido de matemática, no sabía bien lo que era todo eso, pero digo, bueno, esto es lo que voy a estudiar porque acá voy a estudiar mucha matemática, mucha física y me voy a poder dedicar a la acústica. Bueno, durante todo ese proceso colaboré con un proyecto que me permitió conocer las salas más importantes de la provincia de Buenos Aires seguro y algunas más, digamos, con forma de herradura, Teatro Colón, el Teatro del CCK, el Teatro Colón lo vi desmantelado, el CCK lo vi desde que vaciaban el concreto por el techo hasta que la sala se terminó y la terminamos midiendo, el Teatro Argentino de La Plata, montones de teatros en forma de herradura de la provincia de Buenos Aires, bueno, un proyecto que siguió incluso durante mi doctorado. Y bueno, ahí estaba mi foto del día que me recibí, ¿no? Empecé la carrera el marzo del 2005 y la terminé el 21 de julio del 2010, 11 semestres. Y ese fue el momento en donde con la remera ahí de Salvemos Aerolíneas Argentinas y Austral, que me la ponía ahí de batalla, que no había quedado del 2001. Mi vieja laburaba ahí, teníamos unas cuantas remeras, ahora no me queda ninguna. Pero esperemos no las tenga que ir a buscar otra vez, esas remeras. Bueno. Me recibí, empecé mi doctorado en este proceso de contactarme con Ricardo a través de Alejandro Gersin, que era mi profesor de Control 1. Me contacta con Ricardo, me asigna una de las becas de doctorado y me dice, vos trabajabas en acústica, porque yo en España, él venía de trabajar en España a través de estos mecanismos de repatriación, tengo un proyecto de control acústico de ruido, control de ruido acústico, en cascos de motocicleta. Como vos tenés experiencia en acústica, bueno, este proyecto podría ser para vos. El proyecto de la regulación de glucosa se lo asigna a Patricio y hay otro proyecto más que, bueno, se discontinuó, que se lo asignó una estudiante de doctorado. Bueno, acá implementamos técnicas de control en una plataforma de hardware muy específica, que son FPGAs, que en ese momento era todo un misterio. Ahora se empiezan a estandarizar tecnologías, lenguajes de programación, se empiezan a hacer más amigables. Pero en ese momento era bastante duro. Por suerte conseguí una alternativa intermedia entre la programación más dura, digamos, y la programación que yo más manejaba, que era un hardware que desarrolla National Instruments, existe actualmente. Implementamos una serie de controladores y hacíamos experimentos en la ruta y en la autopista, y cada tanto me decían, che, estuviste haciendo experimentos otra vez porque me veían por la autopista a velocidades ridículas, ¿no? 100 kilómetros a 43 kilómetros por hora, cosas así, pero con ese casco arriba del auto, midiendo nivel de presión sonora, capturando perfiles de ruido, capturando perfiles de velocidad, para ver si con toda esta información, nivel de ruido y perfiles de velocidad, podíamos aprovechar esa información y lograr niveles de atenuación bueno, atractivos. Implementamos varias técnicas de control, implementamos el FPGA, estos controladores, hicimos experimentos en la cámara anecoica de la SIC, ahí en Gonet, sobre Camino Centenario, y Roberto creo que lo conoce, esas callecitas por ahí. Y ahí estoy, bueno, con Ricardo, haciendo unos experimentos. Acá estoy yo, ahí estoy Ricardo, digamos que esto eran las oportunidades, ¿no? Uno genera como una relación media de amor y odio con el estudiante de doctorado, y cuando le ponía el casco a Ricardo me podía desquitar un poco. Hoy somos amigos de Ricardo y nos llevamos bastante bien, tuvimos una banda y nos juntamos a comer cada tanto. La comida y la música nos salvó.
Bueno, y en ese momento, en el doctorado, comencé la actividad docente dentro del departamento de control, del Departamento de Ciencia y Tecnología en el área de control automático, cargo que hoy continúo como en aquel momento. Empecé mi primer postdoc. Después de eso, el proyecto había llegado a un lugar en donde era necesario tener, bueno, fuerte vinculación con la industria y, digamos, unas inversiones más altas, entonces era difícil conseguir continuarlo del casco. En ese momento nos contactan estos neurocientíficos, Mariano Belucio y Joaquín Piris, para hacer algunos experimentos. Entonces la idea era medir, primero mutar unas neuronas de los cerebros de las ratas, medir la actividad neuronal e inyectar cierta actividad lumínica para interferir en esa actividad neuronal que se daba de manera natural. Entonces acá, digamos, yo no hacía los experimentos, pero pueden llegar a ver, ahí está la rata con la cabeza abierta, intervenida con unas, ¿cómo se dice? Fibras ópticas, para, bueno, inyectar luz directamente en una parte específica del cerebro e intervenir. Acá hay algunas señales que íbamos capturando en un software que había desarrollado yo. Y bueno, actualmente este proyecto continúa y es el proyecto de un estudiante de doctorado egresado de IASI de la carrera. Bueno, y lo que dice ahí, la idea fundamental es usar esta técnica que se llama optogenética, que es inyectar un virus que se modifica genéticamente, infecta neuronas y esa infección viral hace que, bueno, por mecanismos biológicos que no conozco en profundidad, se modifiquen algunos procesos naturales y a la neurona le da, hereda capacidades de algunas algas que están dando vueltas por ahí originalmente y las hace sensibles a la luz, abriendo algunos canales que habilita mecanismos de disparo de la actividad neuronal. Bueno, digamos, en este lapso del primer postdoc, aparece este contacto a través de alguien del IDVA que dice, che, ustedes trabajan en control, mirá, hay una empresa en la provincia de Buenos Aires que hace estos respiradores. Son desarrollos íntegros, ¿no? Este equipo que está acá es el HT109, es un equipo que tienen en el laboratorio para hacer todas las pruebas de desarrollo. El equipo que está en la figura B, acá. ¿Sí? El equipo este está conectado a un pulmón de prueba que emula la dinámica de un pulmón de un paciente, digamos, sano, y no puede variar características dinámicas del pulmón, entonces eso permite para hacer experimentos. Este equipo está, como les decía recién, en el laboratorio, se conecta a una PC, que la PC esta tiene la capacidad de intervenir el equipo a través de un software, ¿no? Y una electrónica específica para este equipo, se lo puede intervenir para modificar algoritmos de estimación, algoritmos de adquisición, algoritmos de control, bueno, y un montón de cuestiones que tienen que ver con el hardware del equipo este. En este primer episodio, esta primera vinculación que tuvimos con Segens, lo que hicimos fue desarrollar el control del sistema inspiratorio. Fundamentalmente hay unos cuantos lazos de control, pero digamos, podríamos hacer una primera distinción entre el mecanismo de control por presión y este mecanismo de control por presión, digo, en terapias estándar para pacientes que necesitan ventilación mecánica, existen varias terapias, pero digamos, la más importante es el control de presión, y ese control de presión tiene dos instancias, una parte que es la inspiratoria, cuando el paciente toma aire, y la expiratoria, cuando el paciente expira el aire, lo suelta. Bueno, pero se abordan en instancias separadas, y en la primera vinculación que tuvimos abordamos el control inspiratorio. En esta vinculación lo hicimos trabajando con Patricio, ¿no? Siempre ahí laburando bastante juntos en un montón de proyectos, este era uno. Y bueno, funcionó muy bien. Hoy si compran este equipo, ahora está por salir al mercado otra versión, tiene un control bastante similar a este. Si compran este equipo, o hay un montón en el país, incluso se exporta, equipos que tienen el lazo inspiratorio este que les estoy contando. En una segunda etapa, en el 2020, voy a terminar, eso lo hago yo solo, el lazo expiratorio de este equipo. Que son dos estrategias de control completamente diferentes, que se abordaron absolutamente diferentes, casi sin puntos de contacto. Bueno, en este periodo, Patricio, que había desarrollado controladores y los había evaluado en sistemas de simulación, me dice, mira, tengo que ir a implementar mis controladores a una plataforma física. Hacer todo el desarrollo de una plataforma física eran 1 o 2 proyectos más. Entonces Patricio se contacta con investigadores de la Universidad de Virginia, que tenían desarrolladas una plataforma de hardware que permitía
embeber controladores sin la necesidad de resolver toda la cuestión de hardware, la bomba de insulina, el sensor de glucosa, eso ya estaba resuelto. Patricio tenía que meter ahí adentro, por supuesto de manera inteligente y eficiente, sus controladores. Como conmigo trabajaba mucho y sabía que manejábamos los mismos lenguajes de programación, nos conocíamos hacía ya en este momento 10, 12 años, me dice, ¿no querés venir conmigo un tiempo a Virginia a implementar estos controladores? Bueno, desarrollamos ahí utilizando lo que aprendemos los ingenieros de IASI en computadores 2, para mí una de las materias más importantes que tuve en la carrera, donde estudiamos programación orientada a objetos, ¿no? Y se estudia un paradigma que te obliga a pensar de una manera absolutamente diferente y que eso tiene implicancias en la forma en la que uno piensa. Entonces para mí fue una materia muy importante. Entender que los problemas se pueden pensar de otra manera, en vez de manera vertical, de manera horizontal. Bueno, eso fue muy importante. Usando la misma, exactamente ese paradigma de computadores 2, embebemos, primero hacemos todo el desarrollo de software, toda la arquitectura de software en objetos, diseñando nuestros diagramas UML con las estructuras de clases y todas esas cosas. Vamos a Virginia un tiempo, implementamos los controladores, Patricio termina de trabajarlo acá, bueno, yo retomo mi proyecto fundamental que tenía que ver en ese momento los neurofisiólogos. Bueno, y a los meses de eso se hacen los primeros ensayos en Argentina, ¿no? De control automático del nivel de glucosa. Se hicieron en el hospital italiano, tuvo bastante visibilidad, apareció en todos los medios, incluso a Ricardo, que era quien dirigía el proyecto, lo convocó el presidente de la nación, distintos ministros de ese momento, ¿no? Fue un paso muy importante. Se ensayaron los controladores durante 2 días en pacientes diabéticos tipo 1, algunos con una diabetes con cuadros más severos, otros más estables, pero digamos, todos son pacientes insulino dependientes, y los resultados se publicaron en la literatura, están disponibles, y fue, digamos, funcionaron muy bien los controladores, la verdad es esa. Los controladores de Patricio funcionaron muy bien. Acá está el puente entre la teoría y la práctica. Estos controladores que están en una plataforma, o se está desarrollando una plataforma de hardware absolutamente nueva, pero en algún momento terminan siendo transferencia tecnológica de la academia a la industria. Y en particular esto surge de un desarrollo, no me voy a poner ni muy técnico, no tiene ningún sentido, pero surge un desarrollo que tiene algo así como la estrategia que usa Patricio tenía unos 20 años en la literatura. Era una estrategia de control de sistemas conmutados que garantiza estabilidad bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero surge de desarrollos matemáticos muy de base, muy de base. Todo eso necesitó un proceso de decantación y maduración hasta que alguien lo toma y hace la transferencia a una aplicación concreta. Bueno, esa es la forma en que se desarrolla la ciencia, la forma en la que se construyen estos puentes desde la ciencia, desde la academia, a la tecnología y a la transferencia tecnológica. Ese es un buen ejemplo. Bueno, a partir de acá, en esta estadía que tenemos en Estados Unidos, me invitan a quedarme a trabajar en Estados Unidos. Patricio aparentemente no tenía muchas ganas, hoy tiene 2 hijos estadounidenses. Patricio, evidentemente, le surgieron las ganas, pero en ese momento estaba como en duda, entonces me ofrecen a mí, como habíamos trabajado bien, dicen, che, mira, ¿no te querés venir un tiempo? Bueno, en todo ese proceso, bueno, no terminó siendo lo de Estados Unidos y aparece una invitación para irme a trabajar a un grupo en Irlanda. Esta es la Universidad de Maynooth, el Center for Ocean Energy Research de la Universidad de Maynooth, que buscaban a alguien exactamente con mi perfil, ¿no? Alguien formado en control robusto, con experiencia experimental. Necesitaban a alguien con ese perfil, entonces, bueno, mando el CV. Yo digo, bueno, yo nunca había buscado trabajo, nunca había mandado el currículum para que me llamaran y tener entrevistas. Yo digo, no, a mí no me van a llamar, yo mando el currículum. Bueno, a los 3 días me mandan un mail y dicen, Demian, ¿podría tener una entrevista con vos? Sí, bueno, tengo la entrevista. Y bueno, a mí la entrevista me había ido mal. A los 2 días, yo le había dicho a Ricardo que en algún momento que estaba buscando una posibilidad en el exterior. Eso se dilató, a él, digamos, se bajoneó un poco porque, digamos, quedaba el proyecto con los neurofisiólogos medio trunco porque yo lo llevaba adelante. Y en un momento me llama y me dice, mira, tengo una consulta, ¿vos seguís con la idea esta de irte afuera? Me acaba de llegar un mail pidiendo una referencia tuya, ¿no? Todo, yo creía, era muy pesimista en todo el proceso, pero bueno, terminó siendo que sí, y a los 3 meses de eso fue todo muy rápido. Termino viviendo en Irlanda, desarrollando controladores, de nuevo, teoría de control aplicada a otro problema de control que tiene que ver con la maximización de la extracción de energía. Bueno, la referencia mía es tanta energía como sea posible de un proceso
de un proceso, bueno, que tiene que ver con la energía en las olas, de energías renovables, etcétera, etcétera. Eh, y tiene que ver también el proyecto con limitaciones, la incertidumbre dinámica que hay, control robusto y, bueno, ese tipo de cosas. Ahí acá puse una slide más porque armamos un sitio web, la campaña experimental, hicimos 2 campañas experimentales y ahora hicieron una más que yo no pude ir, pero esta sería la tercera. Y para la segunda campaña experimental los resultados habían sido tan buenos y eran tan, digamos, y la cantidad de resultados eran es tan abundante que armamos una página con material de divulgación, con mucho, bueno, hay videos, hay un montón de material que sirve para entender cuestiones de control, cuestiones de identificación, cuestiones de estimación, que es otra de las cuestiones que surge ahí con el control automático, y en un trabajo que implicó la interacción de investigadores del CONICET, la Universidad de Aalborg, yo por la Universidad de Quilmes, yo también por la Universidad de Maynooth y otros investigadores de la Universidad de Maynooth, el Politécnico de Torino, bueno, el centro, un centro en Irlanda, europeo, para desarrollo de energías oceánicas, que es Marinet. Bueno, está todo disponible en esta página que es waynenergy.wiki, hay bastante material y va a haber mucho más, si Dios quiere. Después volví a Argentina, empieza automáticamente la pandemia, empieza esto de la docencia, de la virtualidad y bueno, de explorar todo, una nueva forma de trabajar. Aplico al ingreso a la carrera de investigador científico y bueno, ese proceso demoró más de 2 años, bastante largo para mi gusto. Me aceptan el ingreso. Y en ese momento surge la posibilidad, me contacta Segens otra vez, me dice, Demián, tenemos este problema y hay un montón de proyectos más, bueno, ahora estamos viendo qué hacemos, pero en ese momento era mejorar el control expiratorio. La demanda de Segens había aumentado mucho y ellos querían mejorar el desempeño de sus equipos. Me contactan, me dicen, bueno, tenemos este problema, ¿lo podemos mejorar? Sí, trabajamos todo virtual y fui 2 veces, otra vez tendiendo el puente entre la teoría y la práctica, ¿no? Ellos me mandaban datos, modelamos el equipo, yo les hacía algunos experimentos en simulación, le pedía que lo validen ellos con el equipo que estaba allá, y así, yendo y viniendo con datos, construimos un simulador, que esto es construir un modelo dinámico, diseñamos un sistema de control, un controlador proporcional integral, pero basado en ganancias tabuladas, si hay alguien de control acá escuchando. Lo validamos, fui 2 veces, la primera vez andaba todo para atrás, me dicen, no, pasa que esta oscilación no la puede hacer el equipo, y yo digo, pero me hubiese dicho antes, Eduardo, esto. Bueno, lo volvimos a estudiar, discutimos también ahí en el medio, volví a ir una vez más y anduvo todo como la teoría indicaba que tenía que andar, ¿no? El puente entre la teoría y la práctica se había construido de manera efectiva y como tiene que ver. Yo en los cursos de control les digo, bueno, que vos podés jugar, ir y venir entre la teoría y la práctica cuando, digamos, la responsabilidad no es tan grande, ¿no? Pero cuando vos tenés que poner, por ejemplo, un transbordador en órbita, un satélite en órbita, vos no podés jugar a la teoría y la práctica. Vos tenés que partir de la teoría, construir el puente y llegar a la práctica de un solo tiro. Vos no tenés 2 transbordadores. Quizás en todo tu desarrollo profesional pongas un transbordador, 1 o 2 satélites en tu vida, digamos, y no podés errar. Entonces la construcción de este puente se hace desde la teoría, de pasos muy chiquititos, pero de manera eficiente y efectiva. Es la manera en la que se trabaja y yo creo que eso es un poco donde yo me siento más cómodo y creo que es una construcción que es muy importante. Además, surge la pandemia, el COVID, y eso me invita a entender el problema de propagación y de control, estas fases ¿no? La fase 1, la fase 2, embeberlas en un problema de control y ver si entendíamos bien la dinámica de propagación, al menos en el AMBA, no, nosotros fuimos, ese era nuestro objetivo, entendiendo la dinámica de propagación, podíamos encontrar una forma eficiente de administrar estas fases de cuarentena, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, habilitando y deshabilitando cuestiones. Y por supuesto estas fases tenían una implicancia directa en los niveles de circulación de la gente y del virus. Bueno, acá está, publicamos algunos papers con esto en revistas y otros en conferencias que tienen que ver con intervenciones no basadas en farmacología para la administración de las intervenciones para reducir el impacto del COVID. Ahí dicen Argentina, pero tiene que ver con que la revista es internacional, pero en realidad es del AMBA, está explicado por ahí. No, para que sea un título que diga algo, tenía que decir Argentina, no Área Metropolitana de Buenos Aires. Lo mismo, el paper ¿no? que es el subproducto del desarrollo de control que se implementó en el control expiratorio del HT109, que del primer desarrollo no
Bueno, quizás tiene que ver también con nuestra maduración profesional, pero no publicamos nada y ahora, digamos, ya estamos con muchas otras cosas como para retomar esos resultados y publicarlos. Lo intentamos hacer, pero bueno, al tener muchas responsabilidades cuesta. Y bueno, en todo este proceso de pandemia y cuarentena, yo llegué a Argentina, yo sigo trabajando con energías marinas, Undimotriz, y ha tenido todo este área bastante revuelo en los últimos meses en Argentina, está creciendo en los últimos meses muy fuerte. Entonces, a través de algunos trabajos que mandamos a algunas conferencias locales, empezamos a tejer una red que no existía entre investigadores de todo el país que están directamente o digamos en la primera o segunda órbita de las energías oceánicas, entre investigadores de la Facultad de Ingeniería de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, gente del INVAP que se ha incorporado recientemente, gente de empresas, QM Equipment, y hay dos empresas más que tienen que ver con empresas de impacto ambiental, cuestiones ecológicas, que también es otro de los puntos que están ahí dando vuelta en la órbita de las energías marinas, que no las incluí acá porque no encontré los logos, y esto lo hice hoy, digamos, pero hay dos empresas más. La empresa que más protagonismo hoy tiene es QM Equipment y ahora está empezando a involucrarse INVAP, una empresa con una grandísima trayectoria. QM Equipment viene de la parte del oil and gas, pero digamos, está metiéndose de manera muy fuerte en energías renovables. Bueno, investigadores de la Universidad de Mar del Plata, el Instituto Nacional del Agua, el Servicio de Hidrografía Naval, gente de la Universidad de Olavarría, bueno, un montón de instituciones, el INIDEP, bueno, un montón de instituciones y diversos institutos de CONICET que estamos tratando de agruparnos, y esto va a terminar siendo en los próximos meses una red de CONICET, porque es algo que fuimos constituyendo y fuimos hablando, y hay un acuerdo y bueno, saber que si nos institucionalizamos nos da la capacidad de proyectar y hacia adelante. Ya voy terminando. A raíz de esta vinculación que hicimos con la red esta, como un subgrupo de la red, armamos un consorcio, que es el Consorcio Argentino para el Desarrollo de la Energía Undimotriz, Energía de Olas, entre investigadores de la UBA, la Universidad de Mar del Plata, QM Equipment, la empresa, y yo por la Universidad de Quilmes, que lo que buscamos es desarrollar energía en olas, poner un prototipo en la costa a extraer energías, y algo que va a ocurrir, esperamos, en los próximos 3 años, y a su vez desarrollar otros modelos de negocios, no solamente la generación de energía eléctrica, otros modelos de negocios que están en la órbita de las energías de olas. Y acá hay otro ejemplo, otra vez, ¿no? otra de estas chimeneas que largan este humo que trata de incentivar. Bueno, este puente entre teoría, entre academia, entre ciencia, entre industria, y este puente entre la teoría y la práctica. Investigadores, profesionales de la industria, con capacidad productiva, científicos respondiendo preguntas fundamentales del problema. Entonces, algunas conclusiones y perspectivas. Para mí es lo más importante, esto, academia e industria, no academia o industria, ¿no? Plantearlo desde el vamos, como academia o industria, eso tiene que ver con un sesgo de percepción, un sesgo que nos atraviesa y que tenemos que romper. Se puede pensar en academia e industria. Son espacios que no necesariamente tienen que ir por separados, ¿no? O sea, nosotros damos por hecho que tiene que ser así y no es así. No es así. Nosotros tenemos cierta capacidad industrial en Argentina y eso nos condiciona a ver las cosas de cierto modo, pero no es así. La realidad es que no es así. Para poder tener esta llamada que estamos teniendo ahora, hay un montón de academia e industria que se juntaron, hablaron y hicieron transferencia tecnológica. Ciencia muy básica, ¿no? Matemática muy teórica, que va madurando y va decantando y va tomando otras formas y termina siendo una conexión a internet, una transferencia de datos por a través de una red, una identificación de patrones. Bueno, la teoría de control en particular ahora brinda la posibilidad de insertarnos profesionalmente en una amplia variedad de aplicaciones, desde el Ministerio de Economía hasta el desarrollo de equipos para bioingeniería, para trabajar en la NASA, para trabajar en la industria de las energías renovables o en la industria del oil and gas o en una infinidad de ejemplos industriales que los que se les ocurran. Siempre hay alguien que sabe un poquito más, un poquito menos de control. Y así en particular ofrece una formación integral, que una formación, una perspectiva muy amplia desde el punto de vista de la ingeniería, y eso nos da la capacidad y una adaptabilidad a gran cantidad de problemas y de situaciones también. Y eso es muy bueno y hay que valorarlo y hay que cuidarlo sobre todo. Hay que cuidarlo. Es importante valorar las capacidades creativas, técnicas y teóricas del ingeniero, pero en particular el ingeniero que tenemos en Argentina, con el sistema educativo universitario que tenemos. Es muy importante, salimos muy bien formados y hay que cuidar mucho eso.
Y lo último, es clave visualizar que un espacio de industrialización requiere ingenieros con capacidades necesarias para habilitar esta interacción fundamental entre industria y academia. Listo. Esa fue la charla. Espero, no sé, que puedan sacar algo bueno. Les agradezco que me hayan invitado y cualquier preguntita, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar ahora o escribir, ahí están mis formas de contacto. Bueno, Demian, aprovecho para abrir espacio de preguntas a todas las personas que estén interesadas en hacerlo. Yo tengo una primera para aportarte, y es que haces en todo momento de la presentación esta fuerte tesis de decir, bueno, no hay que hacer la distinción entre academia y vos, incluso en varios estadios de tu carrera profesional, cómo efectivamente esa vinculación existió, y hoy en día podés decir que incluso devino en el ingreso a la carrera de investigador de CONICET. La Totalmente. pregunta es, ¿hasta qué punto las propias prerrogativas del sistema académico facilitan esa interacción entre la academia y la industria? Porque en muchos ámbitos vinculados con otras ciencias exactas y naturales, como pueden ser la biología molecular o la biología celular, muchas veces encontramos el impedimento de que, al ser el conteo de papers la herramienta fundamental de evaluación, y muchas veces esos papers no devienen en algo rápido cuando uno está haciendo una interacción del tipo academia-industria, entonces hay como un desfavorecimiento para el que quiere iniciar eso, que quizás es un proceso más largo que el sistema te demanda para la producción científica, por así decirlo. Entonces, la pregunta concretamente sería, ¿hasta qué punto crees que las propias prerrogativas del sistema son condicionantes para que no se dé adecuadamente esa interacción entre academia e industria? Yo estoy, Agustín, creo que es una pregunta fundamental la que haces, ¿no? Pero te lo respondo en dos o tres etapas. La primera etapa es que yo creo que plantear que academia e industria pueden ser y deberían ser muchas veces la misma cosa, eso es un primer paso para modificar una situación que vos ves con claridad y la describís muy bien, ¿no? Decir, bueno, es claro que en Argentina los subsidios son más bajos, no tenemos los subsidios que tienen, por ejemplo, los países del primer mundo, eso es una realidad. Entonces nosotros terminamos haciendo papers porque la transferencia tecnológica implica muchos órdenes de magnitud por arriba. Largar un proyecto para desarrollar esto que tengo en la mano, ¿no? Con cada una de sus instancias, o más de la biología o de cualquier disciplina, implica proyectos de 100, 1000 o 10.000 o 1.000.000 de órdenes de magnitud que los que tenemos acá. Entonces hay un impedimento, pero hay que romper, de alguna manera hay que romper esa cuestión, y yo creo que desde el lenguaje, de empezar a entender que la industria y la academia pueden ser la misma cosa y que deberían ser la misma cosa, bueno, ahí hay un primer paso. Por otro lado, el sistema científico argentino a veces dice, no, la discusión la ganó Hussein, ¿no? Se escucha a veces por ahí de que somos más científicos básicos que aplicados. Bueno, puede ser que así sea, puede ser que así sea. Y el sistema nuestro tiene como algunos vicios que hay que empezar a actualizar o modificar, y hay que empezar a reorganizar y deconstruir de alguna manera para empezar a aceitar los engranajes para que este proceso sea más inmediato y que sea ágil y que fluya bien. Es necesario dar esta discusión. Por eso, y un primer paso de la discusión es que entender que pueden ser la misma cosa, que son dos cuestiones que tienen que ser la misma cosa. Si nosotros no entendemos que pueden ser la misma cosa, no damos el primer paso para empezar a discutir. Che, mirá, si esto es lo mismo, algo estamos haciendo mal, algo no está fluyendo acá, no hay agilidad en este proceso. Entonces, una vez que logremos un consenso general de que tienen que ser la misma cosa, ahí vamos a dar discusiones, bueno, quizás la más compleja sea la de los fondos, pero también tengo que reconocer que cuando se me acerca Segencia y me dice, tengo este problema y lo quiero arreglar, me dice, pero sabemos que si pasamos por la industria, por la academia, por la universidad, por el sistema científico, se puede obstaculizar mucho y nos desgasta, porque nosotros tenemos otros manejos de la cuestión. El sistema, hay como desfasajes de tiempos, desfasajes de procesos, convenios, hay una discusión filosófica dentro de la universidad. Si la universidad le tiene que competir, la universidad no le tiene que competir a nadie, no le vas a competir a un tipo que pinta las paredes, ¿no? Eso está clarísimo, pero la universidad tiene que predisponer a involucrarse. Y está claro que se tiene que involucrar con las capacidades técnicas que tiene la universidad. Pero si ya
ya se plantea la discusión de que la universidad no se tiene que involucrar, ya estás en un problema, porque no empezás a, si no te involucraste después no podés resolver todas las otras cuestiones. No sé si un poquito, Agustín, respondí, no se puede responder la pregunta, pero digamos, si por lo menos No, te pero ayuda. me parece fundamental lo que mencionás en la primera parte de la respuesta, que quizás el hecho de tener tan tercerizado el sistema de evaluación, porque en definitiva si el conteo de papers es simplemente contar lo que aceptó una editorial extranjera, estás tercerizando el criterio de evaluación científica a lo que esa editorial definió como que es apropiado o no para publicar, pero nunca lo había pensado en términos de que eso está sujeto a la capacidad en términos económicos de justamente hacer la inversión para que se produzca la interacción entre academia e industria. Me Ojo parece que, fundamental eso. Agustín, déjame agregar una cosita que quizás no lo Sí, dije, lo sí, di por por favor. sentado, pero en la interacción de academia e industria también surgen papers, ¿eh? Muchísimos papers. Acá, vos podés, no sé si estás viendo la pantalla, pero vos bajás este paper y así te digo un montón de ejemplos. Acá porque está justo mío, no quiero ser autorreferencial, pero es el que puse acá porque era mi charla, pero hay un montón de papers. Acá vos tenés cómo está implementado el sistema de control del el HT-109 que o lo comprás. Hay un montón, hay veces que surgen cuestiones de propiedad intelectual y eso es una realidad, pero no siempre es así, ¿eh? No siempre es así. Y también se discute cómo desarrollar, cómo transferir tecnología y cómo publicar a la vez. Y existe en el mundo, existe. Las grandes empresas tienen sus investigadores, a veces no y a veces sí, y coexisten las dos cosas. No siempre es un conflicto. ¿Puede existir el conflicto? Sí, pero el paper y la industria son cuestiones que pueden coexistir. En este proyecto, tampoco, sin ánimo de ser autorreferencial, pero discúlpenme, es mi charla, en este proyecto que está acá, todos los que están ahí sacando una persona pertenece al ámbito científico. A todos nosotros nos van a evaluar la cantidad de papers en revistas con referente internacional a fin de año. Los papers los vamos a tener que publicar igual. Pero acá hay desarrollo industrial, es desarrollo productivo. Entonces digo, acá se vuelve otra vez a cerrar ese conflicto. El paper y la industria pueden también coexistir. ¿Puede haber un conflicto? Sí, pero no hay que partir, existe el conflicto, puede no existir el conflicto, si se plantean las cosas de manera adecuada. Bueno, te agradezco un montón y paso ya al resto de las preguntas, porque para quienes se están sumando a través de la transmisión de YouTube, Demián es una persona que en breve está a punto de tomarse un vuelo, así que también queremos liberarlo lo antes posible. Doy lugar a las preguntas que han surgido o de alguna de las demás personas participantes de la charla y doy paso a su vez a mi compañero Facundo, quien se encargará de la moderación de la charla. Yo quería hacerte una pregunta, Demian. Sí, Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Tranqui? Bien, bien, un poco sí corriendo. Eh, no, comentaste que cuando estuviste en el exterior, que tuviste así experiencia en el contacto entre la industria y la academia, y en base a eso, que calculo que está un poco más pulida esa interacción en otras partes del mundo, ¿cómo son los mecanismos o procedimientos? ¿Cómo, no sé, algo que hayas vivido vos, que haya ventanillas diferentes a las que hay acá, en donde facilitan esa conexión? Porque a veces estas conexiones van de la mano de políticas, ¿no? Que Sí, ayuden a eso. sí, políticas y procedimientos, ¿no? Procedimientos Claro. establecidos y también no empezar, un ejemplo muy concreto, hoy, no sé, el cover, que yo soy miembro adscripto, honorífico, yo le hice en honorífico, del cover, ¿se está viendo en mi pantalla? Sí. Del cover en Irlanda, ellos tienen una vinculación muy fuerte, en proyectos yo no estoy involucrado, pero la tienen con una empresa que se llama Core Power, una empresa sueca que está avanzando muy fuerte en la extracción de energía de las olas. Y yo creo que la primera cuestión es no pensar que la interacción. Nosotros, yo lo que veo mucho en Argentina es no, porque si nos vinculamos va a haber problemas de patentes. Estudia el problema, entendelo. O sea, podés hacer un montón de. No, antes de agarrar el teléfono y llamar o mandar un WhatsApp, ya estás pensando de que hay un problema. Creo que ellos se vinculan, tienen sus estudiantes de doctorado, los cofinancian entre la empresa y entre los mecanismos de financiación que tiene Irlanda, que es una universidad, una cosa así como si fuera el CONICET. Hay algunas cuestiones de procedimientos que están más pulidas y son más ágiles, con una burocracia que funciona con mayor agilidad de alguna manera, pero digamos, yo creo que lo primero que destaco es que se hace la interacción, se sientan a hablar y digamos, la premisa no es, no voy a poder publicar. No, a ver, ¿qué problema tenés? ¿Qué es? Ah, el desarrollo hidrodinámico. Ah, querés probar controladores. Ah, querés hacer esto.
Bueno, veamos. Y el estudiante de doctorado necesita los papers para doctorarse. Entonces, hay un montón de estudiantes de doctorado. Ahí trabajan con, bueno, las otras no son empresas necesariamente, pero por ejemplo, otro ejemplo es el Politécnico de Torino, el laboratorio de energías offshore que hay, que tiene le vendió la patente de un desarrollo. Ahí hay una cuestión de patente, pero le vende la patente a la empresa de energía eléctrica italiana. Entonces, la propiedad intelectual del equipo hoy es de la empresa esta, el desarrollo es de ellos, pero ellos siguen trabajando en ese equipo y se sigue publicando. Y lo que hicieron también es para limpiar cualquier cuestión, tienen ese equipo y uno que es muy parecido. Entonces, cualquier cuestión que pueda entrar en conflicto se desarrolla para el PICOWEC, no para el ISWEC. Entonces, de alguna manera se solucionan. Lo que pasa que entiendo yo que hay mecanismos que son un poco arcaicos, con procedimientos que no están tan pulidos y hay veces que se genera un desgaste acá. Entonces a veces se escapa. Entonces me parece que está bueno que lo hablemos, está bueno que lo planteemos, está bueno que pensemos que estas dos cosas pueden ser la misma cosa y que empecemos a desarrollar una industria de investigación, de desarrollo, de innovación, con ciencias básicas, con ciencia más aplicada. Me parece que es importante, me parece que es fundamental. Y digamos, yo por eso, aunque viajo en 12 horas, acepté este espacio porque es algo que yo trato de discutir siempre porque me parece que es importante. Sí, sí, coincido totalmente y aprovecho para decirte que estuvo muy, muy linda la charla. Bueno, gracias Roberto, te agradezco. Sí, yo también quería mencionar que la verdad que me encantó cómo enfocaste la charla. Coincido plenamente con esto de la importancia de la vinculación tecnológica, la vinculación, la transición entre lo que se hace en un laboratorio particular y su posible aplicación y el rol, ¿no? de todos los órganos de gestión en eso me parece fundamental y la verdad que me encantó la charla. Coincido también con las devoluciones de Roberto. Eh, bueno, invito si alguien más tiene alguna pregunta, yo podría seguir hablando de esto, pero me parece que para que no se haga más tarde o más largo, podríamos pasar a la siguiente charla, si no hay más preguntas. Bueno, entonces te agradezco mucho, Demián, por tu presentación y te invito, Roberto, cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Yo mientras voy presentándote. Dale, dale, dale. Bueno, Roberto Peyton es egresado de la carrera de Ingeniería en Automatización y Control de la Universidad de Quilmes. Se graduó en 2017. Es docente de la materia de procesos industriales y luego hizo el doctorado mediante una beca de CONICET en el Centro de Investigaciones Ópticas de La Plata. El título de la tesis, lo tengo por acá, es Estudio, Diseño y Caracterización de Dispositivos Fotónicos Integrados, fabricados con diferentes plataformas tecnológicas. Y bueno, el doctorado lo hizo en el marco de la carrera de doctorado de la Universidad de Quilmes, y si no me equivoco, te doctoraste en 2022. Sí, sí, Este, sí. ahí Demián saluda que se está desconectando. Y bueno, Roberto, cuando quieras puedes arrancar, te cedo la palabra. Bueno, dale, muchas gracias. Aprovecho para saludar a Demian, que tenga un buen viaje. Nada, agradezco la invitación. La verdad que me parece una iniciativa muy, muy buena desde la agrupación, porque creo que estas experiencias, contar y desarrollar estas experiencias que cada uno va teniendo, creo que ayuda a enfocar un poco cuál es el perfil del graduado, ¿no? Porque a veces uno puede leer los perfiles de graduado de las diferentes carreras, pero también de forma experimental, cuando uno lo cuenta, eso ayuda a los demás. Así que me parece una iniciativa muy buena y agradezco la invitación. Yo voy a contar un poco, cuando me propusieron de dar la charla, me parecía que estaba bueno contar un poco todo el desarrollo que yo tuve, ¿no? Si bien esta sesión de charlas apunta a la carrera, después de la carrera, me parece que esa carrera que uno hace
también importa, ¿no? Entonces, en los diferentes slides que yo fui planeando, me pareció interesante contar por los diferentes trabajos que yo fui pasando, ¿no? Siendo estudiante y después graduado en el trabajo de posgrado. Entonces, me parece interesante eso porque un poco describe la diversidad de opciones que tiene la carrera de automatización y control. Bien, como para iniciar la charla, me parece que es interesante un poco y desde un punto de vista filosófico pensar de dónde venimos, ¿no? y nuestras realidades, porque siendo la Universidad de Quilmes una universidad del conurbano, tiene una cierta realidad según su entorno, ¿no? Entonces uno cuando tiene que pensar en qué ofrece la carrera y a quiénes se la ofrece, hay que también saber dónde viene, de dónde viene, y después, obviamente, hacia dónde va. Un poquito ahí jugando desde el punto de vista de la filosofía. Entonces, en este aspecto, yo me puse a pensar, bueno, y me gustó mucho armar la charla porque me puse a pensar de mi devenir en ser ingeniero, ¿no? que es importante. Entonces, ¿de dónde venimos? Bueno, yo me crié los primeros años en Longchamp. Longchamp estaba ubicada, es de zona sur, ya casi limitando el conurbano. Y después, a los 4 años aproximadamente, nos mudamos con mi familia a Lanús. Así que soy de Lanús. Y cuando busqué la carrera, bueno, siempre uno piensa qué le queda más cerca, así que por eso elegí la Universidad de Quilmes. Respecto a la formación inicial, antes de entrar a la universidad, hice una técnica, yo me recibí de técnico en informática, y mientras hacía esa formación técnica, trabajaba en un taller mecánico, el taller de mi viejo. Entonces mi viejo en los veranos se trabajaba en el taller y un poco ahí fue la formación a lo más técnico, ¿no? Y fui desarrollando ese aspecto. Mismo en la escuela, bueno, en los últimos años hice una pasantía en una empresa que es Geluz. Entonces medio que ya me iba encaminando a lo industrial. Yo ya mi cabeza apuntaba a lo industrial. Entonces ahí uno cuando termina la escuela, bueno, ahí llega al mundo de los grandes. Entonces tiene que decidir qué hacer. ¿Y qué haces? Trabajo y estudio. Eso es lo que uno responde cuando está estudiando y trabajando y 24/7 horas. Ahí arranco la carrera. Entonces ahora voy a ir desglosando año a año, más que o sea, el avance mío en la carrera junto al trabajo en la industria. Yo tengo una formación laboral que se orienta más a lo industrial, entonces ahora voy a ir contando todas estas experiencias que yo fui teniendo, más que nada para poner en evidencia la diversidad que ofrece la carrera y esta formación que nos ofrece IASI. Los primeros años como estudiante, bueno, que fueron del 2005 a 2007, yo me terminé la escuela en el 2004, así que en 2005 ya empecé la facultad. Esos primeros años quedé en la pasantía que había tenido en esta empresa Geluz, que fabrica tomacorrientes, interruptores y demás. Me quedé trabajando de forma full time durante casi 2 años ahí, y trabajé como operario en el sector de automatización, pero como operario al fin. Y mientras tanto, cursé las primeras materias, ¿no?, de la diplomatura.
Esto era una jornada de entre 9 y 10 horas, dependiendo si tenía que hacer horas extras, y el tiempo que quedaba se dedicaba al estudio. ¿Bien? Entonces, ahí ya uno se puede ir imaginando la distribución de los tiempos y cómo y va aprendiendo no solamente lo que tiene que ver con la experiencia laboral, cómo es en qué consiste trabajar, en qué consiste relacionarse con las personas dentro del trabajo, sino más bien en cómo se organiza para seguir la carrera de ingeniería. ¿Tá? Y eso es un aprendizaje que se va haciendo, uno lo va formando a medida que van pasando los años. Y creo que es tan importante esto de la formación académica como de la formación profesional, más que nada también en esta carrera, ¿no? Que tiene mucho contacto con la industria, directo. Luego de que me fui de GELUS, pasé a trabajar como proyectista. Me interesaba mucho lo que tenía que ver con el diseño y el dibujo en plataformas CAD, así que empecé a trabajar en una matricería en donde hacíamos diseños y fabricábamos productos para el calzado, y posteriormente eso me habilitó al ir ganando experiencia en lo que tiene que ver con programas de diseño CAD y desarrollo. Pasé a trabajar en una empresa que fabricaba prótesis ortopédicas, ¿bien? En una oficina técnica. Entonces, ese trabajo consistía, por ejemplo, en relevar prótesis actuales que se utilizaban en la industria ortopédica, diseñarlas, hacer los planos, tener contacto con los operarios que después se iban a ocupar de desarrollar las matrices, los elementos, las herramientas necesarias que se usan en los quirófanos y demás. Y bien, ahí estuve estos dos trabajos que tienen que ver más con oficina técnica, estuve desde el 2007 al 2009. Luego de eso hice una transición y pasé a trabajar a una empresa multinacional, Huawei, en la parte de infraestructura, en el departamento de infraestructura, ¿no? En este departamento lo que se hacía era proyectar el tendido, la instalación y la conexión de lo que en ese momento era la nueva tecnología 3G, ya hace un par de años. Ahora ya estamos pasando al 5G. Y ahí ya me puse en contacto con tecnologías un poquito más avanzadas en el área de las telecomunicaciones. En particular trabajé en dos proyectos grandes. Uno era la ampliación de la red 3G de Movistar, que se hacía en todo el país. Entonces, en este proyecto tenía que estar al tanto de los relevamientos, de los sectores en donde se iban a instalar las antenas, comunicarme con empleados que iban a sacar fotos de los lugares, relevar distancias y demás para determinar en un desarrollo de ingeniería, por ejemplo, cantidad de cables, altura en donde se tenían que instalar las antenas, derivar esos estudios al departamento de radiometría, entonces cómo iba a ser la cobertura, y finalmente seguir la puesta en marcha. Lo mismo que hice en este desarrollo de la instalación de tecnología 3G, también lo hice en el desarrollo de radios enlaces entre nodos de comunicaciones ópticas. Y acá estuve del 2009 al 2010, un trabajo que llevaba muchísimo tiempo y que la verdad que en este momento a mí no me permitió seguir avanzando de la misma manera que venía avanzando con la universidad. Entonces yo acá estoy mencionando trabajo tras trabajo tras trabajo, y mientras tanto sigue la carrera. Bien, un proyecto de transferencia que hice, que me surgió de manera freelance en ese momento, y que ahí fue una de las primeras veces en donde me contacté o tuve contacto con papers en donde desarrollaban técnicas de un baño electroquímico
que es el anodizado de titanio. El anodizado de titanio, por ejemplo, se usa para hacerle un tratamiento a las prótesis dentales, por ejemplo. Este tratamiento lo que se hace es una pieza mecanizada como un tornillo, puede ser en titanio, se lo oxida de manera electroquímica, produciendo en la superficie una estructura de nanotubos. Esos nanotubos hacen que sea biocompatible el elemento, entonces, y apta para que el cuerpo, para que se forme un hueso alrededor de donde está instalado o depositado ese implante. Bien, entonces en este desarrollo, como comenté, me ofrecieron hacer este trabajo, yo le dije que sí. Bien, entonces la idea fue un estudio de lo que había que hacer. En ese estudio elaboré una cotización, se lo presenté, me aceptaron el trabajo, lo implementé, hubo una etapa de estudio, implementación y caracterización de este proceso de anodizado, que no tenía ni la menor idea de cómo se hacía previamente, y luego hice la transferencia a la planta en donde lo implementaron en su proceso. Bien, y mientras tanto, ¿qué? Los primeros 5 años, ya habían pasado 5 años que estaba en la universidad, ya 5 años. La carrera supuestamente está proyectada para hacerlo entre 5 y 6 años, ¿no? De 2005 a 2010. Yo tenía un 40% de avance de la carrera. Y 40%. Bien, no pasa nada, seguimos. Adelante. Esa es la vida de los grandes. Porque hay que trabajar. Tengo un vecino que cuando le pregunto, ¿y cómo va? Bien, todo bien. Así vengo al trabajo. Y no, esto no zafa a nadie, dice. Así que bueno, en este proceso de formación profesional, entré a trabajar ya en un sector en donde me fui especializando en lo que es automatización y control. Y acá pasé varios años de diferentes maneras, al principio trabajando full time en 9 horas, y posteriormente después fui dándole servicios de mantenimiento de manera freelance a los clientes que tenía esta empresa. Ya en este laburo yo me fui especializando en técnicas de automatización y control, en el diseño electromecánico en particular de máquinas, herramientas, tornos, rectificadoras, centros de mecanizado y demás, desde el cero, ¿no? Desde el diseño inicial hasta el depósito llave en mano en el cliente. Entonces yo me ocupaba de la programación, de la puesta en marcha de los equipos de control, como por ejemplo el control numérico que comanda los movimientos, programación de PLC, que va adosado a este control que tiene incluido las máquinas, programación de los drivers de corriente continua, corriente alterna, variadores de velocidad, controladores, elementos de medición y demás. Yo me fui poniendo en contacto con todas las tecnologías típicamente utilizada en la industria de la automatización, y aplicando controles, no de la forma que lo mostró Demian, que es un desarrollo más teórico. Eso ya había pasado en algún momento en los fabricantes de estos controles numéricos, por ejemplo, no sé, puedo mencionar Siemens, Fanuc, Fagor y demás, sino más bien en la puesta en marcha de los equipos en una máquina en particular. Bien, luego de eso era la instalación, el armado de tableros, la programación y demás, hasta pasar, como muestro acá en esta imagen, en una máquina que opera en una industria, ¿tá? Y que se puede usar, por ejemplo, en una matricería de una fábrica. Bien, luego de esto, en el 2014, trabajé en una empresa de forma tercerizada, en una empresa que se llama Antares, dando servicios para Tenaris y para Siderca, del grupo Techin, y esto era un trabajo part-time de mantenimiento, en donde
yo estaba a disposición de atender ciertas fallas o ciertos mantenimientos programados que había que realizar a equipos ya automatizados e implementados dentro de cada una de las plantas. Todo esto fue, o sea, este trabajo fue gracias a esta especialización que tuve en los momentos previos, ¿no? En FEMAR. Bueno, y acá un poco esas ganas de hacer algo diferente. A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con el arte, entonces nada, tuve un emprendimiento que era la fabricación y comercialización de productos así de decoración, publicidad, entretenimiento, todo basado en efectos de iluminación LED. Para mí fue un proyecto muy lindo porque lo inicié yo me ocupaba de proyectar lo que quería fabricar y vender, contactarme con los proveedores, comprar las cosas, armarme un taller. Esto es la parte de atrás del taller de mi viejo, el taller mecánico este que yo les comentaba, es la parte de atrás. Yo me fui armando un tallercito en donde armaba estos cuadros y estos elementos decorativos. Y nada, es una experiencia muy linda desarrollar un emprendimiento porque no es lo mismo que trabajar en relación de dependencia, entonces una experiencia más en esta diversidad que les estoy comentando. Y mientras tanto, y la universidad, bien, 10 años ya en la universidad, 65% de avance. En 10 años, sí, en 10 años. Bien, y sí, lleva tiempo. Pero bueno, sprint final, en 2016 pude, en el periodo de 1 año y medio, 2 años en realidad, contando el proyecto final, pude terminar las 11 materias que me quedaban y realizar el proyecto final. En este devenir en ingeniero, en este formarse en ingeniero, a veces, y en aprender a organizarse los tiempos en la formación, uno va creciendo y se va ubicando en las realidades, y va priorizando qué es lo importante y qué no. ¿Okay? Y esto creo que es muy importante, por eso la carrera se va formando, no solo cuando uno termina, sino en el mientras tanto, en cómo va desarrollándose uno como persona. Este sprint final, en donde yo prioricé ciertas cosas, me llevó a contactarme, gracias a un compañero de la facultad, con un grupo de investigación del Centro de Investigaciones Ópticas, un centro que desarrolla física experimental, que lleva a cabo trabajos de física experimental. Y bueno, surgió esta posibilidad de iniciarme en la investigación a través de una beca de formación inicial y un subsidio, ambos otorgados por la Universidad de Quilmes. Y el trabajo que me competía desarrollar era un software para la optimización del proceso de fabricación de circuitos ópticos, ¿no? Bien, esto yo lo realicé en el 2016 mientras iba haciendo el proyecto final, iba avanzando con el proyecto final. Y además, obviamente, como las becas, iniciarse en la investigación lo que tiene de dificultoso es la financiación que uno tiene el día a día. Uno tiene que tener un ingreso. Entonces, mientras tanto, iba haciendo trabajos de manera freelance en lo que es automatización, mantenimiento de máquinas, servicio técnico de estas máquinas herramientas que en algún momento había desarrollado y demás, y que me permitían subsistir en este traspaso desde la industria a lo que era más la academia. Bien, y bueno, posteriormente, ya en el 2017, título en mano, me había presentado a una beca de doctorado, una beca interna doctoral de CONICET, me salió la beca de CONICET y me especialicé, ahí ya sí, me especialicé en lo que es óptica integrada, que si me lo preguntaban 3 años antes,
no sabía ni lo que era, lo que significaba fotónica. Y bueno, en estos 5 años en donde yo fui desarrollando la tesis, me fui especializando en lo que es óptica, particularmente lo que es óptica electromagnética, propagación dentro de circuitos integrados. Esto es el concepto de lo que yo fui estudiando y desarrollando, que ya lo venían haciendo desde hace un tiempo en el grupo de trabajo del Centro de Investigaciones Ópticas, el CIO. Consiste en integrar un setup óptico que se puede montar en una mesa óptica de laboratorio a escalas micrométricas, ¿no? Lo mismo que se hace con los circuitos integrados electrónicos. En lugar de manejar electrones, en este caso se manejan fotones. Bien, y desde 2016, en donde yo me tiré más para el lado de la academia, bueno, empecé la carrera de docencia muy linda, primero como auxiliar académico, luego como auxiliar graduado en diferentes materias, y finalmente como profesor instructor de procesos industriales, como dijo Facundo, y además, bueno, hice un tramo de formación pedagógica en el Instituto de Abuelas de Plaza de Mayo, acá en Avellaneda. Digo acá porque estoy sentado en mi casa, que es en Lanús. Y bueno, también participé de muchos eventos y que me encanta, de difusión de la ciencia en escuelas y en eventos científicos o de interés cultural, como por ejemplo la noche de los museos y demás. Así que bueno, la idea de esto era contar un poco eso, el desarrollo, y actualmente me encuentro trabajando desde agosto, que me salió la oportunidad de pasarme de la academia a, no sé si llamarlo industria, porque es una empresa, es una startup de biotecnología que hace investigación y desarrollo. Entonces un poco que combina esos dos mundos. En esta empresa estoy en la parte de ingeniería óptica y me aboco a lo que son desarrollos ópticos aplicados a la biotecnología. Bueno, algunas conclusiones. Lo que me gustaría recalcar, creo que es, más bien porque mi perfil es un poco diferente al de Demian. La charla de Demian fue hermosa, me pareció excelente. Y me parece que está bueno dar un poco las dos o diferentes perspectivas, ¿no? De cómo uno puede clasificar a las carreras después de las carreras. Bueno, me parece que tiene que ver también con la formación de dónde venimos. O sea, de dónde venimos y cómo vamos haciendo ese a dónde vamos. Y lo que tiene la carrera de automatización y control en particular es que tiene esta diversidad enorme que uno puede entender y después aprender de los diferentes lenguajes, ya sean físicos, hablar con físicos, hablar con químicos, hablar con matemáticos, hablar con biotecnólogos, e ir encontrando la manera en que uno, con los conocimientos que va ganando a través de los años en la formación de grado, puede aportar a ese problema. Y me parece que es sumamente importante. Y adicionalmente, creo que es una carrera que tiene mucha demanda. Entonces, una de las cosas, demanda laboral, ¿no? Digo, entonces, una de las cosas es una ventaja como una desventaja, es que una medida que se va formando en la carrera, le van surgiendo oportunidades de trabajo que a veces compiten con la formación de grado. Entonces, es una carrera que, si bien tiene eso, que tiene mucha demanda desde lo laboral,
cuesta seguirla para los estudiantes que tienen que trabajar. Nada, eso es como un poco las conclusiones, pero el después creo que no tiene horizontes, ¿no? Y uno nunca sabe en dónde va a terminar y siempre tiene que ir apostando a eso. Creo que esto es una de las cosas lindas que tiene automatización y control. Bueno, nada, eso. Muchas gracias por la invitación, por la atención, y ahí les dejo mi mail por si me quieren escribir por cualquier consulta o demás. Muchas gracias, Roberto. Estuvo muy bien la presentación. Bueno, están abierto el espacio de preguntas para quien quiera consultar. De todos modos, el video va a estar subido a YouTube y seguramente se agregarán, o probablemente se agregarán comentarios, así que te los haremos llegar. Yo te quería consultar, porque vos mencionás esto, ¿no? De la carrera de grado, ir cursándola y no recibirse en el tiempo que estipula el plan de estudios en la página de internet y qué sé yo. Y bueno, vos fuiste reflexionando acerca de todos los trabajos, los diferentes trabajos que fuiste haciendo durante ese proceso, y yo creo que ir teniendo esa experiencia laboral en simultáneo que se cursa la carrera, también te aporta y te va aportando cierta visión y un panorama mucho más acabado el abanico de posibilidades que ofrece una profesión, que capaz que cuando la haces te enfocás solamente en la carrera, porque bueno, te puede bancar tu familia o alguien te da una mano y podés hacerla solo dedicándote exclusivamente a la carrera, digamos. Capaz que terminás y decís, bueno, y estás un poco perdido. Entonces, yo recupero mucho eso, esa característica, ¿no? No, sí, totalmente, totalmente. Creo que son, si bien a lo último las conclusiones dije que compiten, son complementarias, ¿no? En sí. Y nada, o sea, creo que es súper rico poder hacer las dos cosas. Trabajar y estudiar me parece que es súper rico porque es esto que vos decís, que eh, no es lo mismo que hayas tenido experiencia laboral como graduado a que no la hayas tenido. El único inconveniente es que vivir cuesta vida, entonces como el tiempo es finito, a veces lo complejo es organizarse con los tiempos y priorizar, que bueno, ese también es un aprendizaje, ¿no? Eh, Priorizar y después eso sirve para todo aspecto de la vida, ¿no? No solo lo profesional, priorizar tiempo de la familia, priorizar tiempo del trabajo, priorizar tiempo de amigos, priorizar ese tipo de cosas. Así que sí, totalmente, yo creo que las dos cosas eh, es súper valioso, aparte te dan un enfoque eh, eh, diversificado, ¿no? Con lo que le implica la palabra diversidad en todo aspecto. Así que sí, totalmente. Bueno, no sé si hay alguien que quiere hacer un comentario. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy interesante también bueno, este dinamismo que se da. O sea, veníamos hablando de desmitificar un poco eh, ese conflicto entre la academia y la industria. También podríamos hablar de desmitificar un poco eh, el imaginario de la carrera, el orden, ¿no? La vida tiene complejidades. Una cosa es ver un plan de estudios en una página de internet, la otra cosa es cuando la estás cruzando. De todos modos, más allá de cómo cada quien transite la carrera, siento que es un proceso disfrutable y imagino que a pesar de todos los inconvenientes que siempre tenemos quienes estudiamos carreras universitarias, es algo que al fin y al cabo disfrutamos, así que me parece lindo un poco cerrar con esa idea. Y bueno, te cedo la palabra si querés agregar algo, si no, si hay alguien que quiera escribir un comentario o abrir el micrófono.
No, no, totalmente, me parece que es un lindo cierre. Un lindo cierre. No, nuevamente agradezco la invitación. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por haberte conectado, por tu presentación, gracias a quienes estuvieron presentes. El video va a estar subido en el canal de YouTube de la agrupación, probablemente mañana, en el canal de YouTube de MU. Vamos a estar compartiendo todo toda la información por redes sociales, y bueno, en el canal de YouTube está el resto de charlas del ciclo La carrera después de la carrera, otras charlas de otros ciclos, y van a seguir habiendo cosas a futuro, así que les invito a suscribirse, que no podía faltar la frase, así que bueno, muchas gracias a todos, vamos a parar la grabación,